Saludos amigos de GRD Geoconsultores y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente REIMA. Somos la empresa peruana GRD Geoconsultores S.A. y llevamos 5 años formando profesionales en gestión del riesgo de desastres. El día de hoy vamos a tocar el tema identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural. Para esto, esta presentación se dividirá en dos partes. La primera, una parte teórica, una parte conceptual, y la segunda es la parte práctica, en la cual usaremos la herramienta QGIS, que es un software libre. Bien, empecemos hablando entonces de la normatividad en el país. Una normatividad asociada obviamente a los temas de gestión de riesgo de desastres. Para empezar, el año 2011 se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGERD, mediante la Ley 2984. Esta ley reemplaza al anterior sistema, que era el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI, el cual el INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, era el ente rector. Para esto, el año 2011, mediante esta ley 2964, se crea una entidad adicional, que es el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Con la creación del CENEPRED, el sistema divide la gestión de riesgo de desastres en 7 procesos, de los cuales los procesos de estimación del riesgo, prevención y reducción del riesgo pasan a ser manos de ahora del CENEPRED como un ente normativo, un ente de asesoramiento técnico sobre estos aspectos, al igual que el proceso de reconstrucción, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, maneja los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Entonces, el CENEPRED, al ser el ente técnico que asesora a la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente rector del SINAGERD, ha brindado una serie de instrumentos normativos y también instrumentos técnicos, como lo es el Manual de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, la segunda versión, en el cual contiene procedimientos y metodologías para la identificación y caracterización del peligro, análisis de vulnerabilidad, cálculo y control del riesgo. Entonces, el tema de hoy, que es la identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural, se encuentra en el marco de la etapa de identificación y caracterización del peligro. Entonces, se ha identificado una serie de instrumentos normativos en el cual tiene vinculado el aspecto de peligros, tal como lo son las resoluciones ministeriales 334/2012 PCM, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de estimación de riesgo de desastres, la resolución ministerial 220/2013 PCM, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de reducción de riesgo de desastres, la resolución ministerial 222/2013 PCM, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de prevención de riesgo de desastres, y la resolución ministerial 147/2016 PCM, que aprueba los lineamientos para la implementación del proceso de reconstrucción. Asimismo, el CENEPRED aprobó la resolución jefatural 112/2014 CENEPRED/J, en el cual aprueba el Manual de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, la segunda versión, el que está vigente actualmente en el Perú. Ahora vamos a identificar en cuáles de los procesos de la gestión de riesgo de desastres en el Perú podemos aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy. En primer lugar, tenemos el primer proceso, que es estimación de riesgo. En este proceso contamos con 6 subprocesos según la norma actual, que es la Ley 2984 y su reglamento. En los subprocesos contamos con el primer subproceso, que es la normatividad de lineamientos, el segundo subproceso, que es la participación social, el tercero, que es la generación de conocimiento en peligro de amenaza, que actualmente es donde vamos a discernir más, el cuarto subproceso, análisis de vulnerabilidad, el quinto, valoración de escenario de riesgos, y por último, el sexto subproceso de estimación de riesgo, que es la difusión. Y como podemos ver, la identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural se encuentra en el marco del tercer subproceso, en la generación del conocimiento del peligro o amenaza.
Bien, entonces el objetivo del proceso de estimación de riesgos es básicamente identificar los niveles de peligros, de vulnerabilidad y consecuentemente el riesgo para poder tomar actividades de control de riesgos o acciones de control de riesgos y así poder prevenir y reducir. Ahora, ¿qué es prevención y qué es reducción? Cuando nos referimos a prevención, básicamente estamos hablando de evitar riesgos futuros. Cuando hablamos de reducción, básicamente estamos hablando de reducir los riesgos existentes. Bien, entonces estamos hablando de prevención en riesgos futuros y reducción en riesgos existentes, los riesgos que tenemos actualmente. Ahora, estos tres, al igual que reconstrucción, el último proceso, pertenecen dentro de los componentes prospectivo y correctivo del riesgo de desastres. A diferencia de los otros tres procesos, que es preparación, respuesta y rehabilitación, que se encuentran dentro del componente reactivo. Como se mencionó anteriormente, el CENEPRED elaboró el Manual de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, lo que sirve a los gobiernos locales y regionales, sectores entre otros, para poder identificar su nivel de riesgos en un informe de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. Estos informes en el Perú son elaborados por los evaluadores de riesgos acreditados por el CENEPRED. Dentro de la estructura del informe de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales se encuentra la parte de peligros, la parte de la determinación de peligros, en el cual previamente se tiene que identificar y caracterizar al peligro como tal. Y uno de los insumos que se tiene que realizar durante toda esa evaluación es la identificación de estas potenciales áreas de impacto. Bien, entonces el manual establece una metodología que es la metodología del proceso de análisis jerárquico para la evaluación de estas áreas de impacto. Sin embargo, existen diversos instrumentos en los cuales tienen otras metodologías, como por ejemplo el propio informe preliminar de riesgos, también aprobado por el CENEPRED, así como otras metodologías que permiten identificar el área de impacto mediante modelos numéricos, por ejemplo, a diferentes periodos de retorno. Entonces, ¿en qué proceso se necesita la identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural como insumo? Bien, pasamos a enumerarlo. El primer proceso de estimación de riesgos, obviamente se necesita la identificación de potenciales áreas de impacto. En el proceso de prevención y reducción, cuentan con un producto que es el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Este producto, alrededor del 70% de este plan, contempla que es el informe de evaluación de riesgos, ¿sí? Incluyendo otros ítems, como por ejemplo puede ser la priorización de proyectos, entre otros, ¿no? Entonces, en estos planes también entra la identificación de potenciales áreas de impacto. En el proceso de preparación, que es la parte reactiva, también entra la identificación de potenciales áreas de impacto. Por ejemplo, se necesita el plan de contingencia. Entonces el plan de contingencia es contingencia ante qué, dónde va a impactar. Entonces se necesita, por ejemplo, tenemos los planes de contingencia, planes de preparación, entre otros. Para el proceso de reconstrucción, según la casuística, se podrían identificar hasta dos potenciales áreas de impacto. Uno en el área potencialmente impacto o área impactada, y otro en la área de potencial zona de acogida, donde se podría trasladar o reasentar a la población. Entonces es necesario aclarar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estimación de riesgo, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, cálculo de riesgos, entre otros? Bien, tenemos que la estimación de riesgo como tal es el primer proceso de la gestión de riesgo de desastres. Luego, el procedimiento técnico de la estimación de riesgos es el análisis de riesgos. Bien, el análisis de riesgos, que es este procedimiento que estoy mencionando, cuenta con tres componentes. El primero es la evaluación de riesgos. ¿Recuerdan cuando comenté que existe un informe de evaluación de riesgos? Bien, está dentro de este componente. Luego, el segundo componente del análisis de riesgos es el manejo del riesgo. Y por último, la comunicación de riesgo. Bien. Hasta aquí, lo que les he comentado hasta aquí se encuentra dentro de la Resolución Ministerial 334-2012-PCM, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de estimación de riesgo de desastres. Bien, continuamos con el primer componente del análisis de riesgo, que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, o EVAR, como también se le conoce, tiene 4 etapas. El primero es la identificación y caracterización del peligro. El segundo, el análisis de vulnerabilidad. El tercero, el cálculo del riesgo. Y la cuarta etapa es el control de riesgos.
Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, que es la identificación de potenciales áreas de impacto, se encuentra enmarcado dentro de la primera etapa, que es la identificación y caracterización del peligro. Pero esto no acaba aquí, debido a que en la tercera etapa de la evaluación de riesgo, que es el cálculo del riesgo, para nosotros poder hacer este cálculo de riesgos necesitamos basarnos en algo, que es un escenario, el escenario de riesgo como tal. Ahora bien, el escenario de riesgos aquí en Perú se entiende de dos maneras. La primera, como un instrumento técnico que permite la identificación de los niveles de riesgos a nivel macro, a nivel nacional, a nivel macro y meso realmente. Y como otra concepción, tenemos que el escenario de riesgos son consideraciones o son hipótesis que se tienen que tomar en cuenta para mi posterior control del riesgo. Bien, esto no está en el manual de evaluación de riesgos, sin embargo, igual lo comparto. Existen 4 tipos de escenarios. Sí, tenemos el pesimista, tendencial, el apuesta y el optimista. Bien, en la descripción tenemos que el pesimista se realiza a partir del diagnóstico más crítico, ¿sí? El peor realmente. El tendencial se realiza a partir de las tendencias de modelos nacionales e internacionales. Aquí también va asociado a lo que comenta la entidad técnica científica competente en el marco del fenómeno a evaluar. Por ejemplo, en Perú tenemos que el ente rector en el tema sísmico es el Instituto Geofísico de Perú. En el tema de tsunamis tenemos, por ejemplo, a la Dirección de Hidrografía y Navegación. En el tema de movimientos en masa tenemos al INGEMET, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, por ejemplo, ¿no? En el tema meteorológico tenemos al Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, y así podemos dar varios ejemplos. Bien, entonces lo que comentan las entidades técnicas científicas están dentro de este tipo de escenarios, ¿no? Que es el tendencial. Luego tenemos un tercer tipo de escenario, que es el escenario apuesta, en el cual se realiza a partir de una hipótesis bajo consideraciones que la opinión de expertos o los propios evaluadores puedan considerar. Obviamente esto es evaluando ya todos los escenarios posibles. Y por último tenemos un tipo de escenario que es el optimista, en el cual se realiza a partir de tendencias positivas o básicamente como quien dice no va a pasar mucho, no va a pasar nada. Entonces, en este escenario optimista se considera básicamente un valor promedio o un valor normal a inferior. Y al costado de la tabla tenemos los valores o los niveles de peligro asociados, ¿no? Tenemos el escenario pesimista, normalmente está asociado a un peligro muy alto, el tipo escenario tendencial a un nivel alto o medio, a un tipo escenario apuesta a un nivel medio y alto, y al tipo escenario optimista, que normalmente es entre bajo a medio. Bien, aquí vamos a dar un breve ejemplo sobre la utilización de este tipo de escenarios. Por ejemplo, si es que evaluamos solamente una variable que es la intensidad de precipitación. ¿Sí? Un escenario pesimista sería evaluar una intensidad de precipitación superior a la máxima registrada. Por ejemplo, si pensamos en el año 2017 en el que ocurrió el fenómeno del Niño Costero como tal, han superado muchos umbrales de percentil 99. Esto quiere decir de que se ha registrado una lluvia que no se había registrado antes con los instrumentos que tenemos instalados. Si pensáramos que estuviésemos, por ejemplo, en el 2015-2016, este tipo de valores, este tipo de intensidades sería el escenario pesimista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos estas cantidades, por ejemplo, que si en el 2017 por primera vez se registró 100 milímetros, podemos pensar que con los condicionantes que existen actualmente, llámese cambio climático, entre otros, ya no sea de 100, tal vez pueda ser de 150, 140, entre otros. Entonces, ese es el escenario pesimista. El escenario tendencial, la intensidad de precipitación en función, por ejemplo, a lo que mencionan las entidades técnicas científicas, como comentaba. También hace algunos estudios, algunos análisis que también puede realizar el grupo de expertos. Entre unas herramientas que se pueda tener es la curva de intensidad, duración, frecuencia, en el cual se indica en cuántos años, por ejemplo, se pueda presentar una intensidad de lluvia con 1, 2, 3, 4, 5 días de acumulados, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este tipo de escenario tendencial se podría identificar a través de la curva de intensidad, duración, frecuencia cuál es la intensidad de precipitación que yo podría utilizar. Aquí, por ejemplo, también viene la parte del periodo de retorno, ¿no? Que es muy importante. En escenario apuesta, por ejemplo, podemos utilizar la intensidad de precipitación en función al requerimiento en específico o al criterio del evaluador. Y por último, un escenario optimista, en el cual se puede identificar la intensidad de precipitación promedio o menor. Sí, yendo un poquito más allá, podemos cambiar un poquito el tema del ejemplo.
Bien, a ver, supongamos para el tema sísmico, por decir algo. Entonces tenemos un escenario pesimista. Para dejarme entender, podría mencionar de que el terremoto con mayor magnitud registrada a nivel mundial fue el terremoto de 1960 en Valdivia, en Chile, con una magnitud de 9.5. Entonces podremos mencionar, estoy diciendo esto así a gran escala, podemos mencionar de que podría suceder un terremoto de 9.5, ya que sucedió en el sur. Entonces se puede dar el caso que también suceda en Perú. Ahora bien, no es simplemente hacer ese tipo de evaluación de que por ocurrir aquí va a ocurrir acá. Simplemente también se tendría que evaluar si las condiciones se podrían dar, ¿no? Con las condiciones que tenemos, el ángulo de falla, la distancia, etc. Entonces ese sería un escenario pesimista para nosotros, ¿no? Un sismo de 9.5, por ejemplo. En escenario tendencial tenemos, por ejemplo, lo que comenta el IGP, que esperamos en Lima, por ejemplo, un sismo de 8.5 a 8.8, según lo que ocurrió, ¿no? En 1746, en el terremoto de 1646. Entonces ese podría ser el tendencial, una magnitud de 8.5 a 8.8. ¿Sí? Nótese que pesimistas estaríamos trabajando con una magnitud de 9.5, el tendencial de 8.5-8.8, un escenario apuesta que básicamente, según el criterio del evaluador o grupo de expertos, se podría considerar, por ejemplo, un escenario de 8. Y un escenario optimista que sería relativamente más bajo. Por ejemplo, podría dar el escenario de 7. Entonces, pesimista tendremos de 9.5 de magnitud, el tendencial de 8.5-8.8, el apuesta de 8 y el optimista de 7. Si yo quisiera hacer un plan de contingencia o si quisiera realizar una evaluación de riesgos, la pregunta sería, ¿con cuál magnitud voy a trabajar? Bien, entonces, ¿ya se decidió con cuál magnitud se va a trabajar? Normalmente, para la gestión de riesgo de desastres, uno menciona de que lo más crítico tiene que escogerse, pero no necesariamente es así. La verdad que no. Debido a que, por ejemplo, el escenario pesimista, ok, ya ocurrió en Valdivia, pero no ocurrió en Perú. ¿Cuándo podría ocurrir? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? De nada me sirve que sea rojo si no me dice cuál es la probabilidad de ocurrencia. Sí, eso también lo vamos a conversar más adelante en los mapas de peligro, ¿no? Que normalmente te indica el área de impacto y el nivel, pero no te dice cuándo va a ocurrir, que eso es una variable muy importante. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los informes que se encuentran vigentes de estimación, evaluación y análisis de riesgos. Bien, como ya les comenté anteriormente, estimación de riesgo es el primer proceso de la gestión de riesgos y desastres. La evaluación de riesgos es el primer componente del análisis de riesgos, que a su vez es el procedimiento técnico del proceso de estimación del riesgo. Pero, ¿qué ocurre aquí? Normativamente hablando, los informes que les voy a mencionar están vigentes y se realizan. Ocurre que estos informes tienen diferentes finalidades. Si bien es cierto, en todos ellos se tiene que realizar la identificación del potencial área de impacto para seguir con los procedimientos consecuentes, es necesario indicar de que cada tipo de informe tiene una entidad que podría asesorarte o una entidad asesora, ¿sí?, al cual tendríamos que consultarle, ¿no? Ahora bien, el primer tipo de informe es la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. La entidad asesora es el CNPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Desastres, ¿sí?, en el cual su finalidad es para el acceso a servicios básicos, identificar el nivel de riesgo por fenómenos naturales, identificar la medida de control de riesgos y para el reasentamiento poblacional. Bien, el segundo tipo de informe es el análisis de riesgos. Mencioné que el análisis de riesgos es el procedimiento técnico, ¿correcto? Bien, este tipo de informe, ¿sí?, la entidad asesora es COFOPRI y la finalidad es de la formalización predial. Bien, el tipo de informe estimación de riesgo por peligro inminente, bien, sirve para la sustentación de la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Recuerden que hay dos tipos de declaratoria, por peligro inminente y por desastre. Entonces, esta estimación de riesgo por peligro inminente o este informe sirve para esta sustentación. ¿Y quién es la entidad asesora? Es el INDECI, ¿no? Instituto Nacional de Defensa Civil.
Bien, también tenemos un tipo de informe que es la evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidad, y su finalidad es que sirve como insumo a la elaboración de proyectos de inversión pública. La entidad asesora es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. También contamos con estudios especializados en evaluación de riesgos y desastres y vulnerabilidad al cambio climático. La entidad asesora es el MINAM, el Ministerio del Ambiente, y sirve para la sustentación e insumo para el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Sí? Asimismo, contamos con un informe que es el informe, es el informe preliminar de riesgos, que también el CNPRET es la entidad asesora, y sirve para la priorización de zona de riesgo. ¿Qué ocurre? Para hacer el informe de evaluación de riesgos, ¿sí? Se necesita una serie de instrumentos, una serie de estudios técnicos científicos antecedentes que permitan tomar decisiones y permitan priorizar y obtener la información tanto de peligro como potencialmente de vulnerabilidad, ¿sí? Entre otros, ¿no? Pero esto también tiene un costo relativamente elevado. Para evitar o para saber en qué zona voy a necesitar realizar un EVAR, se tiene que realizar primero los informes preliminares de riesgos, ¿no? Estos informes preliminares, como su nombre lo indica, tentativamente te indica el nivel de peligro, vulnerabilidad y riesgos, con unos insumos que no ameritan tanto gasto como un informe de evaluación de riesgos. Entonces, la idea es de que para un distrito, por ejemplo, se podría realizar diversos informes de evaluación de riesgos, y a partir de los resultados de estos informes preliminares de riesgos, identificar dónde realizar un EVAR o una evaluación de riesgos. Listo, entonces aquí vamos a aclarar un poco los conceptos básicos, y con eso ya no vamos a tocar el tema de la comparación de términos. Bien, entonces, nuevamente, estimación de riesgos, ya sabemos, es el primer proceso de la gestión del riesgo de desastres. Bien, la evaluación de riesgos es el primer componente del análisis de riesgo. Análisis del riesgo es el procedimiento técnico del proceso de estimación del riesgo. El cálculo del riesgo es la tercera etapa de la evaluación del riesgo. Nosotros, para realizar el cálculo del riesgo o para calcular el riesgo, necesitamos previamente, ¿sí?, la determinación del peligro, ¿sí?, o la determinación del nivel de peligro, así como el análisis de vulnerabilidad, ya que el riesgo se encuentra en función del peligro y la vulnerabilidad. Escenario del riesgo. Sí, se comentó también de que el escenario de riesgos aquí en Perú por lo menos tiene dos acepciones. Uno como un instrumento técnico que permite identificar los niveles de riesgo a nivel nacional, por ejemplo, a bajas temperaturas. Entonces, con esa información a nivel nacional se podrían identificar esos niveles de riesgo a escala macro. Y también se ha considerado como una hipótesis, ¿sí?, o unas consideraciones en el cual me va a dar el input para saber con qué escenario, que lo habíamos comentado, optimista, tendencial, el apuesta o el pesimista, vamos a trabajar. Luego tenemos riesgo mitigable. ¿Qué es el riesgo mitigable? Es aquel riesgo que se podría reducir y o prevenir. El riesgo no mitigable, que no es necesariamente lo contrario, ¿no? El riesgo mitigable, si bien es cierto, sí se puede reducir. El riesgo mitigable significa no necesariamente de que no se pueda reducir su nivel de riesgos, sino quiere decir, o también puede significar, el hecho de que sale más barato reasentar a la población que hacer las medidas de prevención y reducción. Por ejemplo, ¿qué tal si yo, realizando mis medidas de prevención y reducción, me cueste 100 millones, por decir algo, y trasladar a la población me cueste 60 millones? Entonces me conviene, obviamente con las medidas del caso, con los planes específicos, entre otros, trasladar a la población que hacer mi medida correctiva, ¿no?, o prospectiva. Bien, cabe recalcar que para la determinación del no mitigable es necesario realizar un expediente técnico que, si bien se comentó, el primer insumo es el informe de evaluación de riesgos, ¿no? También existen otros insumos como que es análisis costo-beneficio, opiniones legales, entre otros. Y por último tenemos los niveles de riesgos, que en Perú son 4, que son los niveles bajo, medio, alto y muy alto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la definición del peligro y lo que esto trae.
Nosotros normalmente tenemos la excepción de pensar en el peligro como el fenómeno. Por ejemplo, si pensamos en 3 peligros a nivel mundial, podría ser sismos, ciclones y tsunamis, por ejemplo. Entonces, eso es lo que normalmente la población o algunos profesionales también tienden a contestar. Pero, por lo menos, a nivel nacional, a nivel de Perú, sí, tenemos la ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y su reglamento, y en este se define el peligro como la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural o inducido por acción humana se presente en un lugar específico con cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Es decir, define el peligro como la probabilidad, no como el fenómeno potencialmente dañino. Quiere decir de que el peligro no es el sismo, el peligro no es el tsunami, el peligro no es el ciclón. Bien, el peligro es la probabilidad. Y ejemplos de probabilidades es yo lanzo una moneda y que caiga cara. ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar lo que dice la norma, lo que es la probabilidad. Bien, no vamos a entender el peligro como el fenómeno potencialmente dañino. Entonces, si vemos la figura de abajo o la foto de abajo, podemos identificar a una localidad en el cual se encuentra aplazada con una cierta geología, una cierta pendiente, una cierta geomorfología, entre otros, de los cuales se puede identificar varios aspectos. Estos aspectos de pendiente, geología, geomorfología, también podemos apreciar la cobertura vegetal, entre otros, son los factores que van a condicionar a la ocurrencia de mi fenómeno. Ahora, ¿cuál fenómeno? Entonces podemos hablar aquí de movimientos en masa, por ejemplo, caída de rocas, deslizamientos, entre otros. También podremos hablar de inundaciones en la parte baja. Podremos hablar tal vez de movimientos sísmicos a causa de fallas activas que se encuentran próximos a la localidad, entre otros. Nótese de que los parámetros que hemos mencionado, por ejemplo, pendiente, geología, geomorfología, cobertura vegetal, puede ser tipo de suelo, entre otros, van a considerarse de una manera para un fenómeno y de otra manera para otro fenómeno. Por ejemplo, la pendiente. Si hablamos del parámetro pendiente, ¿sí? Mencionamos, por ejemplo, una pendiente de 2 grados. Esa pendiente de 2 grados va a incidir para inundaciones, por ejemplo, de una manera y para deslizamientos de otra manera. Si decimos una pendiente de 2 grados, pensando en inundaciones, podemos imaginar que va a conllevar a identificar un nivel de peligro alto, muy alto. Sin embargo, una pendiente de 2 grados pensando en deslizamientos va a conllevar a pensar de que el nivel de peligros asociados va a ser de un nivel de peligro obviamente bajo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de peligros. Básicamente se clasifican en dos: los generados por fenómenos de origen natural y los inducidos por acción humana. Los generados por fenómenos de origen natural tenemos los que están generados por fenómenos de geodinámica, tenemos interna, externa, y los generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos. En cambio, en inducido por acción humana tenemos los peligros físicos, químicos y biológicos, como ya estamos contemplando a nivel mundial. Bien, entonces vamos a seguir con la subclasificación de peligros. Cuando hablamos de peligros generados por fenómenos de geodinámica, tenemos lo que son los sismos, ¿no? Sismos, terremotos, tenemos los tsunamis o maremotos, tenemos los que están asociados al proceso de vulcanismo, llámese por ejemplo flujo de lava, lahares, caída de téfranos, la caída de cenizas, por ejemplo, y también los movimientos en masa. Y los movimientos en masa, por favor, entiéndase como la caída de rocas, los deslizamientos, los huecos, la reptación, entre otros. Por otra parte, tenemos los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, en el cual tenemos, por ejemplo, las inundaciones pluviales, las sequías, la deglaciación, las granizadas, descenso de temperatura, por ejemplo, lo que teníamos de heladas, los friajes, entre otros. Pasamos a hablar sobre la caracterización del peligro. Parece que hablar 3 aspectos. El primero es parámetro de evaluación, el segundo los factores condicionantes y el tercero los factores desencadenantes. Bien, así tal cual ustedes pueden apreciar en la diapositiva, se muestra en el manual o lo explica el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. A mí me gusta explicarlo
de derecha a izquierda. Primero, los factores desencadenantes. ¿Qué son? Son aquellos factores responsables de la generación del fenómeno. Por ejemplo, si pensáramos en una inundación, los factores desencadenantes o el factor desencadenante a evaluar, por ejemplo, sería la precipitación. Pero ¿qué cosa evaluaríamos de la precipitación? La intensidad de lluvia, por ejemplo. Ese sería el factor que desencadena, ¿verdad? Luego tenemos los factores condicionantes, que son aquellos factores propios del ámbito geográfico y contribuyen de manera favorable o no favorable al desarrollo del fenómeno de origen natural. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto va a condicionar a la distribución espacial del fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, a mayor pendiente, a menor pendiente, por ejemplo, un fenómeno X, sea deslizamiento, sea inundaciones, este cambio o variación de la pendiente va a condicionar bien al potencial área de impacto, por ejemplo, ¿no? Depende también el peso que se le pueda dar a la variable. Y eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Por último, tenemos los parámetros de evaluación, que son aquellas variables o indicadores que permiten definir características del fenómeno. Bien, en este caso tenemos magnitud e intensidad. Bien. Tenemos también que considerar que la susceptibilidad para el manual, nuevamente la susceptibilidad para el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales es la evaluación de los factores condicionantes y los factores desencadenantes. Quiere decir, yo voy a poder obtener la susceptibilidad de mi fenómeno a partir del análisis de los factores desencadenantes y los condicionantes. Bien, nótese que a nivel internacional la susceptibilidad se entiende solamente por el análisis de los factores condicionantes. Bien, solo hago esa salvedad, de que la susceptibilidad, por lo menos para Perú, guiándonos de este manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, se entiende como la evaluación y el análisis de dos componentes, ¿no? Los factores condicionantes y los factores desencadenantes. Sin embargo, a nivel internacional también se entiende la susceptibilidad como el análisis de únicamente los factores condicionantes, considerándose a los factores desencadenantes como los factores detonantes, ¿no? Que es una variable dinámica y no intrínseca del terreno. Algo que recomiendo mucho aquí es lo siguiente. En el manual de evaluación de riesgos, ustedes, por ejemplo, para el parámetro de evaluación van a encontrar magnitud, intensidad, frecuencia, recurrencia, periodo de retorno, entre otros. Lo que yo recomiendo es de que ustedes puedan analizar el peligro de la siguiente forma. La primera es el análisis del factor desencadenante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una precipitación de 30 milímetros por hora. Perfecto. Análisis factor condicionante. Con una pendiente de 2 grados, por ejemplo, con una geomorfología de cauce, ¿sí? El parámetro de evaluación sería el resultante de la dinámica de esta lluvia de 30 con una pendiente de 2 en el cauce. ¿Cuál es el resultante? Por ejemplo, el caudal, con un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, por decir un número. ¿Y por qué conviene pensarlo así? Porque si el especialista o el evaluador de riesgos o el grupo de expertos profesionales lo consideran de esa forma, es muy fácil de incorporar los modelos elaborados por otros profesionales o los modelos elaborados por las entidades técnico-científicas competentes. Sí, hagamos la prueba, por ejemplo, con el caso de sismos. Factores desencadenantes, por ejemplo, tenemos que el choque de placas que va a dar una magnitud de 8, por decir algo. Entonces, esta magnitud de 8 de factores desencadenantes tenemos también en factores condicionantes de que tiene un tipo de suelo de grava, una pendiente de 3 grados, por ejemplo, una geología de cuaternario, por decir algo. ¿Sí? Entonces, el análisis de este factor desencadenante, que es la magnitud de 8, con los factores condicionantes mencionados, me va a dar un parámetro de evaluación. Y ese parámetro de evaluación tendría que ser el resultante de la dinámica de estos parámetros evaluados. Quiere decir, el parámetro de evaluación es el resultante, ¿sí?, de mi evaluación o la dinámica de un sismo de 8 con una pendiente de 3, con una geología de cuaternario, entre otros. ¿Y cuál podría ser el resultante? Por ejemplo, el PGA, ¿no? La aceleración máxima del suelo, por ejemplo. ¿Qué más podría ser? El aspecto de la intensidad, ¿no? Que a pesar de ser cualitativo, también es un dato que nos sirve bastante. En el caso, por ejemplo, de deslizamientos, podemos considerar los factores desencadenantes al sismo o a la lluvia. Ahora bien, hay algo que también es importante recalcar. Para una evaluación de riesgos, a pesar de que en el manual se establezca de que se puede colocar 2 factores desencadenantes a más,
La recomendación que yo hago es que solo se haga el análisis por un factor desencadenante. ¿Por qué? Porque cada factor desencadenante, bien, por ejemplo, para un deslizamiento, tendremos la lluvia, por ejemplo. Esta lluvia que vamos a trabajar va a pertenecer a un escenario, ¿cierto? Este escenario puede ser el pesimista, el optimista, el tendencial o la apuesta, ¿sí? Como va a pertenecer a uno de estos escenarios, se entiende de que el periodo de retorno de esta lluvia va a ser diferente, ¿cierto? Bien, entonces si es que yo mezclo lluvia con sismos, para empezar, tendría que considerar dos escenarios. Uno apuesta, otro tendencial, o uno pésimo, otro pésimo, por ejemplo, ¿sí? Pero los periodos de retorno no van a coincidir. ¿Qué más? Las medidas de prevención y reducción no van a ser las mismas. ¿Qué más? La interacción de los parámetros no van a ser los mismos. Por ejemplo, en el caso de lluvia, si analizamos lluvia para un deslizamiento que tiene un tipo de suelo de arena, por ejemplo, la porosidad aproximadamente es de un 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el agua va a infiltrar, ¿cierto? Entonces, como el agua va a infiltrar, sí se entiende de que el deslizamiento tiene mucha mayor probabilidad de ocurrir en un plazo corto, en un plazo inmediato, que si fuese, por ejemplo, impermeable con arena o limo, con arcilla o limo, por ejemplo. Bien, entonces la interacción del tipo de suelo con deslizamiento y la lluvia es esa. La arena permite pasar el agua de lluvia, ¿sí? Se infiltra y eso puede originar el plan de falla que puede originar el deslizamiento. Pero ¿qué ocurre en caso de sismos? La arena no es que infiltre agua de lluvia en caso de sismos, ¿no? Entonces, aquí la arena se comporta de una manera diferente, ¿no? ¿Te recuerdas cuando tenemos esos eventos de lixiviación, entre otros, o licuefacción? Actúa de manera diferente. Entonces, no podríamos establecer una medida de prevención o reducción de riesgos considerando un solo parámetro para ambas cosas, o me refiero, para ambos factores desencadenantes. Entonces, es necesario evaluar el riesgo considerando solamente un factor desencadenante para cada uno de estos, ¿no? Ya que, para terminar la idea, si es que yo hago el análisis de lluvias, yo podría recomendar, por ejemplo, una zanja de coronación. Si yo hago el análisis por sismos, yo podría recomendar, por ejemplo, anclaje. Bien, entonces el escenario es distinto, el periodo de retorno es distinto. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser distinto? El potencial área de impacto también puede ser distinto. Entonces a partir de ahí ya se cambia todo. Sí, ya se cambia todo. Entonces no se recomienda de que sean dos factores desencadenantes en la misma evaluación de riesgos, sino por separado, ¿no? Si es que yo voy a hablar un deslizamiento rotacional que está o podría ser producido por lluvias, se consideran los parámetros, ¿no? Para el caso de lluvias. Si es por sismos, se consideran los parámetros para el caso de sismos, ¿no? Debido a que cada parámetro interactúa de manera diferente con los desencadenantes. ¿Sí? Bien, entonces, retomando la idea del deslizamiento, ¿sí? Sea el factor desencadenante que sea, sismos o lluvia, para ese ejemplo, si tenemos sismo o lluvia, el factor desencadenante cualquiera de los dos, tenemos condicionantes en la pendiente, la geología, la geomorfología, por ejemplo, y el parámetro de evaluación. ¿Cuál sería el parámetro de evaluación en caso de deslizamientos? Por ejemplo, tenemos que pensar como parámetro de evaluación como el resultante de la dinámica de mi sismo o lluvia con mis condicionantes, ¿no? Que hemos dicho arena, lima, arcilla, que puede ser tipo suelo o que también podría ser la geología, la geomorfología, bien, la presión de poros, entre otros. Y este resultante sería el parámetro de evaluación. ¿Cuál podría ser? En un modelamiento podemos identificar el volumen de masa desplazada, por ejemplo, la velocidad del deslizamiento, entre otros. Entonces, entiéndase por favor que el parámetro de evaluación no es un dato estadístico, ¿sí? No es la frecuencia, no es la recurrencia. El parámetro de evaluación es aquel parámetro que me permite identificar la intensidad de mi fenómeno. Por ejemplo, y para cerrar otro ejemplo, el último ejemplo para cerrar, factor desencadenante, un sismo de 8.5, ¿sí? Condicionantes, ¿cuál puede ser? La batimetría, la topografía, coeficiente Manning, etc. Bien, ¿cuál sería el parámetro de evaluación? Quiere decir, ¿cuál sería el resultante? Podría ser altura de ola, podría ser velocidad de ola, entre otros, ¿no? Pero es algo que me permita identificar al fenómeno como tal, ¿no? Si me dicen la altura de ola de tsunami, yo ya sé obviamente que se refiere a un tsunami, que no se refiere a un deslizamiento. En cambio, si yo coloco un parámetro de evaluación frecuencia, no sabría qué fenómeno estoy evaluando, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser
un parámetro como tal que indique a qué fenómeno estoy refiriendo. Y básicamente es esa, que es la intensidad, ¿no? Y nuevamente, para cerrar la idea, ese parámetro de evaluación, por favor, entiéndase, o lo recomiendo, que se evalúe como resultante de los factores desencadenantes y los condicionantes. Ese sería el parámetro de evaluación. Recuerda también que para el Perú la susceptibilidad es el análisis de los factores desencadenantes y los factores condicionantes. Sin embargo, a nivel mundial se considera también en la susceptibilidad solamente los factores condicionantes, que serían los factores intrínsecos, y no evalúan los factores desencadenantes en la susceptibilidad debido a que esos factores son dinámicos, ¿no? Bien, aquí entonces en esta imagen vamos a poder realizar este ejercicio de la caracterización del peligro. Bien, nos encontramos aquí con el ingeniero que está realizando el cartografiado de los escarpes. ¿Y qué son los escarpes? Ahí se ve ahí en la varita, estas líneas negras, bien, que básicamente representan los desniveles que hay en el suelo producto del movimiento del deslizamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, para nosotros caracterizar al peligro, recordemos de que necesitamos tres aspectos: los factores desencadenantes, factores condicionantes y los parámetros de evaluación. Bien, en factores desencadenantes, por ejemplo, teníamos la intensidad de lluvia, ¿correcto? Tenemos la intensidad de lluvia. En factores condicionantes podemos tener la geología, el tipo de suelo, la pendiente, la geomorfología, entre otros. Bien. Los factores condicionantes que estoy diciendo no son los únicos, obviamente, hay más, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar la fluctuación de agua subterránea, la presión de poros, muchísimas más cosas. ¿Bien? Y por último, los parámetros de evaluación, ¿no? Los parámetros de evaluación, en este caso de deslizamiento, como bien lo comentaba, puede ser, por ejemplo, el volumen de masa desplazada, ¿no? O la velocidad del propio deslizamiento. Bien, esto lo he prometido, lo que comenté en un principio, que no se encuentra en el manual, pero es necesaria esta evaluación, que son los componentes del peligro. Ok, en el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales vamos a encontrar la metodología para la identificación y caracterización del peligro y obtener los niveles de peligros mediante el procedimiento de análisis jerárquico. Bien, gracias a este procedimiento podemos identificar o podemos elaborar el mapa de peligros. Sí, porque ya con los rangos que vamos a obtener a partir de este procedimiento vamos a poder obtener el mapa de peligros. Pero este mapa de peligros es solamente uno de los tres componentes del peligro. ¿Sí? A ver, el mapa de peligro responde básicamente al dónde, ¿no? Indica el potencial área de impacto y determina los niveles de peligro. Perfecto, pero ¿qué es el peligro? El peligro no es un mapa, no indica el dónde. El peligro es una probabilidad. Entonces, para empezar, ya sabemos que está incompleto. Luego, el segundo componente del peligro es el componente temporal. Este componente responde al cuándo e indica la probabilidad de que el fenómeno evaluado se genere en un tiempo determinado. Bien, el producto de esto sería la probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí estamos hablando de una probabilidad. Bien, por ejemplo, si bien es cierto, me podrían decir de que el mapa de deslizamiento sale de rojo. Bien, pero ¿cuándo podría ocurrir? Si bien es cierto, podrían indicar, ya es un deslizamiento activo, o sea, podría ocurrir en cualquier momento, ok, pero habría que considerarlo, habría que ponerse. Lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo fuese una autoridad y solicite a un profesional, a un grupo de expertos, a los evaluadores de riesgos, entre otros, en que me identifiquen mi potencial área de impacto y solamente me muestran que es rojo, yo cómo sé si puedo hacer una construcción ahí, si es que amerita hacerlo, por ejemplo, ¿no? Yo cómo sé si es que ustedes no colocaron el escenario, no colocaron la probabilidad de ocurrencia. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ayudar a la población a dar un bono, por ejemplo, como ha ocurrido, por el tema del fenómeno del niño costero, ¿sí? Quiero dar un bono familiar habitacional a la gente, o sea, a la población que fue damnificada. Si me presentas un mapa en rojo, yo no podría, ¿sí? Porque no podría invertir en un lugar donde sabemos que es peligro muy alto, ¿no? O por último, riesgo muy alto. ¿Sí? Porque si tengo mi peligro muy alto, una vulnerabilidad relativamente alta, mi riesgo va a ser muy alto. Entonces, a partir de ahí, yo ya no voy a poder hacer mis intervenciones. Pero si tú me das el mapa de peligros, que es nivel alto, muy alto, con una probabilidad de ocurrencia de 80, 100, 150 años, entonces sí se podría justificar el hecho de poder hacer una intervención. ¿Sí? Porque la vida útil de la obra va a ser menor, tal vez 50 años, 80 años. ¿Sí? Entonces es importante considerar
este aspecto, la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y por último, un componente que es el componente de severidad, que responde al cual. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el potencial destructivo del fenómeno al momento de la generación o durante el desarrollo del mismo? Entonces tendremos tres cositas, ¿no? El primero es el mapa de peligros, que lo tenemos en los 4 niveles, bajo, muy alto, muy alto. El segundo, la segunda característica, que corresponde al componente temporal, que es la probabilidad de ocurrencia. Y por último es la severidad. ¿Sí? Si nosotros nos podemos pensar un poquito, entendemos la severidad como el potencial destructivo está ligado ¿a qué? Al parámetro de evaluación. Es por eso que este parámetro de evaluación no puede ser una estadística, no puede ser la frecuencia, no puede ser recurrencia, no puede ser el periodo de retorno. ¿Por qué? Porque el periodo de retorno también está asociado al factor desencadenante. Bien, por ejemplo, mi deslizamiento, ¿cuándo va a ocurrir? Con una lluvia de 30 milímetros por hora. Ok, esa lluvia de 30 milímetros por hora es un factor desencadenante, ¿cierto? Bien, esa lluvia de 30 milímetros por hora tiene un periodo de retorno, que lo podemos obtener a partir de una curva de intensidad, duración, frecuencia, por ejemplo, o una intensidad, una curva de IDT, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí se hace la evaluación. Bien, pasamos a detallar los resúmenes para la determinación de peligro. El mapa de peligros únicamente es un componente, ¿sí? Es el primer componente de los tres que estamos presentando hoy. Si solo se tiene el potencial área de impacto, esta es una información incompleta al no contar con la probabilidad de ocurrencia y la estimación de severidad. Bien, el peligro no es el fenómeno potencialmente dañino, ¿sí? Esto es algo así que tenemos irrigado como lo que antes se pensaba que el desastre o que los desastres son naturales, porque los desastres no son naturales. Los desastres son naturalmente ocasionados por el hombre. Directa o indirectamente, claro está, ¿no? Luego tenemos que el tercer resumen, hay que elegir el escenario a considerar para nuestra evaluación. El escenario, consideramos el escenario pesimista, el escenario tendencial, el escenario apuesta o el escenario optimista. Es muy importante considerar el escenario. ¿Por qué? Recordemos el escenario que tomamos para sismos. ¿Sí? No teníamos un sismo, el pesimista era 9.5, el tendencial era de 8.588, el apuesta era de 8 y el optimista era de 7. Cada uno de ellos representa o posee un TR, que es el TR, la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Que es la probabilidad de ocurrencia. Ahora me pueden indicar, está bien, pero no se sabe cuándo va a ocurrir el sismo. Sí, pero hay estudios que te estiman el rango de, ya, ok, hay un rango o periodo que se estima que podría ocurrir. Ok, eso es importante colocarlo. Bien, ahora, cada uno de estos, sea un sismo de 8.5, sea un sismo de 7, etc., nos va a generar algo que es muy importante, que es el potencial área de impacto. ¿Y por qué es tan importante el potencial área de impacto? Porque a partir de ahí salen los potenciales elementos expuestos. Llámese viviendas, llámese carreteras, llámese chacras, etc. Y a partir de ahí salen ¿qué? O sirve, o es insumo ¿para qué? Para el análisis de vulnerabilidad. Entonces es importante definir mi escenario. Si es que, para empezar, no elegimos el escenario, estamos haciendo mal. Si es que elegimos un escenario tal vez de una manera no adecuada o con los criterios que realmente ameritan, también estaríamos haciendo algo relativamente mal. Sin embargo, quisiera comentarles, por ejemplo, para la localidad X, sea cual sea, podremos considerar un mismo fenómeno, por ejemplo, evaluación de riesgos por sismos en la localidad X, distrito de tal, provincia de tal, cantón de tal, por ejemplo, región tal. Sí, en el informe se tendría que identificar cuál es el escenario. Si elijo un escenario pesimista tal vez, ok, digamos 9.5, por decir algo, podría realizar yo otra evaluación de riesgos del mismo fenómeno que sismo, pero con otro escenario. Sí, entonces tendríamos dos informes de evaluación de riesgo con diferente escenario, con diferente o con potencial o diferentes potenciales áreas de impacto. ¿Con qué más? Con diferentes elementos expuestos o diferentes potenciales elementos expuestos, diferente análisis de vulnerabilidad, diferente que también, diferentes medidas de prevención y reducción, diferentes niveles, entre otros. Entonces, se podría considerar a una localidad, por ejemplo, una localidad X, con un mismo fenómeno, con diferentes escenarios, sí, se puede. Otra pregunta, ¿se podría considerar a una localidad, sea X, para un mismo fenómeno con diferentes desencadenantes? Sí, se puede. Y es más, y esos diferentes desencadenantes tienen diferentes escenarios.
Entonces, que se acabe, digamos, la carga laboral para hacer evaluación de riesgos es muy complicado, como nos podemos dar cuenta. Bien, para este curso de identificación de potenciales áreas de impacto originadas por fenómenos de origen natural, vamos a considerar dos estudios de caso, uno para movimientos en masa y otro para inundaciones. Bien, entonces, ¿cuál es la clasificación de movimientos en masa? Para eso nos guiamos de los estudios elaborados por Barnes, luego posteriormente Cruden y Barnes. Tenemos, por ejemplo, el tipo de movimientos, tenemos, por ejemplo, lo que es la roca, el suelo, ¿no? El suelo puede ser de grano grueso o grano fino. Tenemos caídas, que son caídas de rocas, caídas de detritos, caídas de suelos. Por ejemplo, tenemos basculamientos, deslizamientos, que son rotacionales o traslacionales. Tenemos los flujos, los movimientos complejos, ¿no? Que se combinan dos o más tipos, ¿no? Que podrían ocurrir también. Bien, acá tenemos 4 ejemplitos. El de la izquierda es el deslizamiento traslacional. Por ejemplo, es aquel tipo de deslizamiento que tiene una forma planar, ¿sí? Al momento de deslizarse, básicamente por el tema de roca, contacto roca-roca es un contacto planar, a comparación de un deslizamiento rotacional que básicamente por tipo de suelo, ¿sí? En el cual su plano de falla es, por decirlo así, es una cuña realmente, ¿no? Tenemos la caída de rocas, que está muy influenciado por el tema de la gravedad, y también los conocidos flujos de detritos, mal llamados en Perú huaicos, ¿no? Huaicos o yokyas también algunos sitios lo conocen, pero son flujos. Ahora, existen diversos tipos de flujos, también depende de la granulometría y el material que transporta. Tenemos flujos de detritos, flujos de escombros, preconcentrados, etc. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la evaluación y priorización de descriptores dependientes. Esta información de aquí la vamos a utilizar para la parte práctica. Bien, por ejemplo, el parámetro pendiente. El parámetro pendiente pertenece, ¿sí?, a los factores condicionantes. Ahora bien, tenemos dos estudios de caso, como comentamos, movimientos en masa e inundaciones. El parámetro pendiente cuenta con descriptores. ¿Y qué son de los descriptores? Son aquellas variables que van a describir a mi parámetro, como por ejemplo, pendientes en caso de movimientos en masa mayores a 45. Segundo descriptor de la pendiente, pendiente de 25 a 45. Tercer descriptor de la pendiente de 15 a 25. El cuarto de 5 a 15. Y el quinto descriptor de la pendiente de 0 a 5 grados, por ejemplo. Ahora, la pendiente se podría expresar de manera de grados, se podría expresar de manera comparativa, por ejemplo, 1 horizontal, 2 vertical, se podría representar con porcentajes, por ejemplo, pero significa lo mismo todo al final, ¿no? Todos son equivalentes. Ahora bien, esta distribución de descriptores no es la misma para todos los movimientos en masa que hay a nivel nacional, o a nivel mundial tal vez, ¿no? Por así decirlo. Debido a que, para empezar, los movimientos en masa hay varios tipos, deslizamientos, caídas de rocas, etc. Pero si aún así nos atrevemos a evaluar deslizamientos, ¿sí?, no se comportan todos de la misma manera. Por ejemplo, uno porque en el terreno tal vez no contemos con pendientes mayores a 45, para empezar. Entonces ahí ya como que se tendría que hacer una diferenciación, ¿correcto? Entonces quiere decir de que esos descriptores son netamente referenciales, sí lo son. Entonces eso se tendría que evaluar en campo. Bien, eso se tendría que evaluar en campo. Ahora, ¿de dónde obtenemos la información de pendientes? Pues tenemos ya a la fecha muchas fuentes de información. Por ejemplo, las imágenes ALOS, lo que tenemos las imágenes DEM. Tenemos, por ejemplo, ya lo que es la base topográfica, la parte o la evaluación con un modelamiento de DEM a partir de un dron, por ejemplo, ¿no? O un RPAS. Ahora, en inundaciones la cosa cambia. Nótese que en movimientos en masa, a mayor pendiente, el nivel de peligro aumentaría. En cambio, en inundaciones, a menor pendiente, el nivel de peligro sería muy alto o alto. ¿Sí? Sería básicamente a la inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de 5 descriptores para movimientos en masa tomáramos de 2 en 2, porque son 4 niveles, consideramos el primer nivel, que es peligro muy alto. A las pendientes, estamos en movimientos en masa, a las pendientes mayores a 45 y de 25 a 45. Si cojo esos dos, sería pendiente de 25 a más, ¿cierto? Porque estoy juntando mayor a 45 y de 25 a 45. Perfecto. Entonces, depende de la realidad, ¿no? Depende siempre de lo que podemos encontrar en campo. Ahora, esos dos aquí me indicarían
que el peligro muy alto. En cambio, si vemos inundaciones, pendiente de 0 a 2 y 2 a 5, si junto los dos sería de 0 a 5, estos dos de aquí me indicarían el peligro muy alto para el caso de inundaciones. Quiere decir nuevamente que en pendientes, a mayor nivel de pendiente, tenemos mayor el nivel de peligro. En caso de inundaciones, a menor nivel de pendiente o a menor pendiente, tenemos mayor nivel de peligro. En esta sección de evaluación y priorización de descriptores de geología y geomorfología, de una gran variedad de descriptores que podemos encontrar a nivel nacional, gracias al estudio que ha realizado el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el INGEMET, bien, a la escala 1 en 100.000, por ejemplo, en el aspecto geológico, ahora en 1 en 50.000, que lo está desarrollando, y también en muchos estudios locales, ¿sí? De toda esa información, para este ejercicio de este curso vamos a considerar 5 descriptores, pueden ser más, pueden ser menos, en este caso vamos a considerar 5 descriptores, ¿sí? Entre los cuales vamos a obtener los depósitos aluviales, que bueno, son aquellos depósitos producidos por la meteorización y erosión también de afloramientos y depósitos antiguos, que fueron trasladados de manera constante por la corriente de ríos principales, ¿no? Ahora, estos depósitos también forman las terrazas bajas. Los depósitos fluviales, que son básicamente depósitos recientes, ¿no? De origen fluvial, básicamente. Los proluviales son aquellos depósitos provenientes de corrientes temporales de agua y de lluvias que ocasionan acumulación de fragmentos de roca y lodos de manera de conos deyectivos en la parte baja de su desembocadura. Los depósitos coluviales son aquellos depósitos producidos por la alteración en el mismo sitio in situ de los macizos rocosos a lo largo de la ladera o talud, ¿no? Sabemos de que la ladera cuando tenemos una pendiente natural y talud cuando es una pendiente artificial, ¿no? Hecho por la mano del hombre. Y el depósito lacustrino, básicamente son aquellos depósitos generalmente que pueden llegar a tener un contenido de materia orgánica, por ejemplo en las zonas pantanosas, ¿no? Debido a que está ligado a la parte de las lagunas. Para el aspecto de geomorfología, igual, tenemos los estudios del INGEMET, por ejemplo, y los estudios elaborados también, por qué no decirlo, de otras entidades técnico-científicas, como por ejemplo el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? En el cual ha hecho estudios, en el cual ha incorporado esta temática de geomorfología. Bien, tenemos por ejemplo estos descriptores que son causa del río, llanura o planicie inundable, las terrazas fluviales, las terrazas bajas aluviales y las vertientes con depósitos de deslizamiento, por ejemplo. Existen otros tipos de geomorfología en el cual se podría trabajar, como por ejemplo las terrazas indiferenciadas, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a trabajar con estos 5 descriptores de geomorfología también. Les muestro ahora las fuentes de información a nivel nacional, a nivel de Perú, por fenómeno natural. En este caso los sismos, la entidad rectora competente en estos temas es el Instituto Geofísico del Perú. Por ejemplo, podemos acceder al dato del último sismo y ahí está el enlace, al igual que los tsunamis. El IGP, Instituto Geofísico del Perú, a través del programa por resultados de 068, tiene monitoreo y difusión de información sísmica asociada a tsunamis, y ahí también está el enlace. Tenemos la DHN, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Naval del Perú, también cuenta con cartas de inundación, ahí también les dejo el enlace. Y vulcanismo, que tenemos la participación de 3 entidades técnicas científicas. Tenemos aquí el INGEMET, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que brinda el dato de monitoreo de volcanes en tiempo real, el Instituto Geofísico del Perú, que brinda los reportes vulcanológicos, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del CENAMIC, por ejemplo, para la vigilancia meteorológica de volcanes. Por ejemplo, para la evaluación de caída de tefras necesitaremos saber, por ejemplo, la velocidad del viento, dirección del viento, entre otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, participa el CENAMIC. Entonces, hasta aquí es el contenido conceptual, ¿sí? El contenido teórico que quería brindarles. Ya con este marco de referencia podemos pasar a trabajar ya ahora sí con la identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómeno de origen natural, utilizando para ello el software del Sistema de Información Geográfica Libre, el QGIS, en su última versión. Gracias.